Allá Vamos, donde vamos a estar aprendiendo juntos, por medio de testimonios y entrevistas a expertos, la razón por la cual hoy, más que nunca, es tan importante comenzar a hablar de nuestro envejecimiento, la vejez y las diferentes maneras en las que podemos terminar con el edadismo, o sea, la discriminación por edad. Así que ponte a gusto, prepárate un tecito y platiquemos. Hola amistades, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su nuevo podcast favorito, Allá Vamos. Yo soy Jennifer Cabeza y mejor conocida como La Chavorruca, por cierto. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que en lo personal me apasiona mucho y se me hace muy interesante. No sé tanto, pero por eso traigo a la experta. Pero antes de meternos a esos rollos, quiero agradecer a nuestros patrocinadores, Bianca MX. Ellos venden cubiertos, pueden encontrarlos en Mercado Libre, en Liverpool y en Amazon. Y también a nuestro otro patrocinador, Ajua Peppers, que son chiles como para echarle de que al sándwich, de que a la torta, el mollete, con el mollete sabe genial. Y pues sí, muchísimas gracias por apoyar este proyecto y por creer en esto. Pero bueno, ahora sí, espero que estén teniendo una semana muy chida. Espero que se le estén pasando bien, que si no se le están pasando tan bien, que estén encontrando formas de llevársela chido. Entonces espero que pongan esto, se tranquilicen, laven los trastes de una manera meditativa, se acuesten, cierren los ojitos para que estemos escuchando estos temas tan chidos. Ahora sí voy a presentarles a nuestra gran invitada de hoy. Ok, ahora les presento a la maestra Ana Fidelia Aparicio Trejo. Ella es urbanista y especialista en políticas del cuidado con perspectiva de género. Desde el 2018 es colaboradora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, donde ha participado en publicaciones y proyectos de investigación relacionados con temas de envejecimiento, género y derechos humanos. También ha participado como consultora para ONU Mujeres México. Y actualmente es estudiante del doctorado en estudios de población en el Colmex. Muchísimas gracias, Fide. A ti muchas gracias y me da mucho gusto estar acá. Y por cierto, felicidades por el nombre del podcast, que está muy chido. Ay, qué chido, muchas gracias. Para allá vamos, sí, es que para allá vamos. Sí, lo pienso todos los días. Sí. Entonces me encanta. Como una persona que estudia envejecimiento, sí. Creo que sí. Yo también lo pienso todos los días, literal. Sí. Yo también pienso de que, güey, para allá voy. Sí. Todos los días. Tal vez no todos, pero sí casi todos. Está muy cabrón. Pero bueno, justo vamos a hablar acerca de urbanismo el día de hoy, ciudades, pero cuéntanos un poquito más qué es el urbanismo. Ajá, cuéntanos por eso. Sobre el urbanismo, pues el urbanismo es una cosa muy rara porque, por ejemplo, yo lo estudié en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y ahí tenemos como un enfoque en donde trabajamos un poco de diseño urbano, aprendemos un poco de aspectos de arquitectura, pero también, que creo que es lo que más aprendemos, es un poco de gestión de la ciudad, las políticas, aprender sobre un poco de sociología urbana, es un poco de varias cosas, ¿no? Okay. Y digamos que los urbanistas trabajamos en muchas cosas. Generalmente podemos estar, por ejemplo, en el gobierno haciendo algo que se llaman instrumentos de planeación, ¿no? Como los programas generales de desarrollo urbano, que es como una gran directriz de cómo debe ser la política de las ciudades, pero a veces también podemos trabajar en otro tipo de áreas, como en los temas de vivienda. Como que creo que es dependiendo lo que cada urbanista quiera. También un tema de los más como fuertes es, por ejemplo, el tema de la movilidad cotidiana, cómo las personas nos movemos en el día a día en la ciudad. Y pues yo creo que soy una urbanista un poco sui generis, aunque afortunadamente creo que ya hay varias más, porque a mí me ha interesado trabajar el tema del urbanismo para las personas mayores. Entonces, como que la respuesta a qué es el urbanismo puede ser muy amplia, pero creo que principalmente es alguien que se dedica a pensar cómo las ciudades pueden ser mejores espacios para vivir, y pues de ahí puedes encontrar cualquier tema. Ok. Justo creo que el tema que vamos a tocar hoy va a ser cómo las ciudades pueden ser mejor para las personas mayores, específicamente las mujeres. También vamos a hablar un poquito de eso, pero bueno, yo antes de empezar como a meternos en eso, hace pues que habrá sido como un año, medio año, algo así, me topé con un video en Instagram de una morra que se llama Azul, no sé su nombre, pero está en Instagram como Azulejo o algo. Que ella habla, justo es una activista urbana, entonces todo el tiempo está hablando como de, es queretana, ella es de Querétaro,
y todo el tiempo está hablando de las ciclovías, el cruce peatonal, y está como quejándose constantemente con eso, pero a mí, hasta que yo vi sus videos, yo nunca había pensado como, no ma, es que claro, o sea, el peatón, o sea, como que lo sabía, pero nunca había sido tan consciente de la importancia de que las ciudades sean accesibles para todas las personas y en todas las áreas, ¿no? Pero no sé si quieras empezar con cómo se debería de ver una ciudad amigable. Podríamos empezar por ahí. Sí, pues creo que uno de los puntos más importantes es que la ciudad no te limite, ¿no? Entonces, lo primero para que una ciudad sea amigable es que no evite la forma en la que está construida, diseñada, cómo son las calles, o sea, todos los elementos físicos. Bueno, podemos pensar en elementos físicos y sociales de la ciudad, ¿no? Pero pensemos mucho en los físicos, en todas las barreras que pueden ser, que pueden ser, por ejemplo, escaleras, cómo son las calles, los andadores. Bueno, la idea de una ciudad amigable es que desde el momento en el que tú te levantas de tu cama hasta que tengas que llegar a donde quieres llegar, puede ser la escuela, puede ser el centro comercial, puede ser un parque, bueno, que todo ese recorrido no encuentres ninguna barrera para hacerlo. Y obviamente, pues según tus características como persona, que pueden ser tu edad, tu género, si tienes alguna discapacidad, ¿no? Incluso tu altura o tu peso, bueno, cualquier característica corporal, pero también social tal vez, pues tiene que ver con cómo tú haces o experimentas ese proceso de vivir y de moverte en la ciudad. Entonces, para mí uno de los puntos más importantes de que una ciudad sea amigable es justamente que no evite que tú seas o que hagas lo que quieres hacer, ¿no? Que seas lo que quieres ser y que hagas lo que quieres hacer, independientemente de tus características. Ok. Por ejemplo, se me ocurren ahorita con eso que dices como ejemplos, lo que más me choca son los semáforos que duran 5 segundos, ¿no? Porque pues yo puedo correr y no tengo broncas, pero la señora que viene con el bastón, la mamá que viene con el bebé en la carriola, ¿cómo pasas una calle en 5 segundos? Es ilógico. Y yo he visto muchísimas en la ciudad. Por mi casa, de que yo ahorita tengo registradas 3. Por mi casa, así alrededor de mi casa. Está cabrón. ¿Qué otro bloqueo podría ser o qué otro elemento? Pues creo que sobre todo podemos pensar en el tema de los desniveles, ¿no? Los cambios de nivel son como una de las cosas más complicadas para... Puede ser para cualquier persona que incluso tenga una lesión, pero pensemos quizá en alguien que tiene una carriola o en alguien que tiene una silla de ruedas o alguien que acompaña a una persona en silla de ruedas, ¿no? O sea, los desniveles. Claro que en nuestra ciudad seguramente en los últimos años podemos ver cómo ha habido cada vez más rampas y demás, que en realidad son intervenciones bastante buenas, pero a veces lo que falla es la calidad o cómo están hechas, ¿no? O sea, de hecho, dentro del mundo de la arquitectura, con este enfoque de accesibilidad está mucho esta broma de que más de que rampas parecen resbaladillas, porque sí, o sea, como nuestra ciudad no fue construida justamente con esta mirada de, bueno, pensemos en una calle o en una banqueta donde todos puedan transitar sin tener que sufrir un accidente, entonces pues poco a poco se va modificando y se van haciendo como estas adecuaciones que ayudan a que las personas transiten con más facilidad. Entonces, pues en ese tipo de barreras podemos pensar que puede haber muchísimas, o sea, te digo, los más sencillos pueden ser, por ejemplo, los escalones, pero también a veces pueden ser tapetes dentro de la casa, cables. O sea, en la casa también. Dentro de la casa, claro, porque todo lo que te puede limitar para hacer tus actividades en cuanto a las barreras físicas puede estar también dentro de tu casa, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, temas de iluminación, el ir caminando por una calle donde a lo mejor el arbolado es demasiado frondoso y entonces la luz está muy arriba. O sea, como que todos estos son aspectos de diseño, ¿no? Si una luminaria está demasiado arriba y luego el arbolado está muy abajo, entonces puedes ir caminando y no ver si hay como baches, un hoyo, una coladera destapada, muchas raíces de los árboles. Claro, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, en Puebla, que yo soy de Puebla, dicen que la gran batalla que tenemos es con las ciclovías. Y de hecho sí, es cierto. Uy, qué
Yo cuando vi ese video dije, me da risa, pero está mal diseñado. Claro, porque... no son los poblanos, sí. Es la ciclovía, güey. Exacto, sí, defendiendo un poco. Gracias por regresarme. Tenía mucho tiempo de no recordarme de ese video, sí, güey. Voy a llegar a mi casa a poco me dijeron que esa es la verdadera batalla de Puebla, ¿no? O sea, los poblanos contra las ciclovías. Bueno, idealmente la ciudad debería estar muy bien señalizada para que eso no pase, para que tú no te tropieces con una ciclovía, pero en general para que no te caigas, para que no sufras accidentes, ¿no? En el caso de las personas mayores, algo que sucede mucho es que, por ejemplo, si platicas con alguien, te pueden decir como, no, es que yo no me di cuenta, yo no me fijé, yo fui un tonto por no levantar bien el pie, pero es que en realidad eso no debería de ser así, o sea, eso... Más bien lo que tiene que ser estar adaptado para que tú no tengas que estarte fijando en todo momento. Claro. Que un cruce es peligroso, claro. O que va a haber un cambio de nivel, o que vas a dar la vuelta y hay unas escaleras. Lo que tendría que estar bien hecho es la ciudad, ¿no? O sea, claro que uno debe tener cuidado, eso es importante, pero idealmente... si una persona, por ejemplo, tiene una discapacidad visual o una discapacidad auditiva, bueno, o cualquier situación por la que no puede estar tan atenta al entorno, incluso pensemos en la seguridad de las mujeres, ¿no? O sea, tal vez tú vas alerta de otras cosas, pues el entorno debe de facilitar que no te estés preocupando por no caerte. Por dos cosas, sí. Claro. Y otro punto que creo que es importante es que en las ciudades... las zonas en donde estos diseños favorables para caminar, para que no sufras ningún accidente, están más presentes o más consolidadas, pues generalmente son las zonas centrales, ¿no? Entonces, claro. sí, por ejemplo, yo que soy habitante de la alcaldía Tlalpan, que es una alcaldía muy bonita, pero caracterizada por estar como en la parte montañosa de la ciudad, las banquetas son muy altas y son muy irregulares, ¿no? Porque como llueve mucho, llueve muy fuerte, entonces los caudales de agua son así enormes, entonces las banquetas tienen que ser altas, pero eso también dificulta la movilidad de las personas porque es difícil. Tienes como que ir bajando, bueno, seguramente esa es como la característica de nuestras banquetas en México en general, ¿no? O sea, muchas veces no puedes hacer un trayecto directo por la banqueta porque hay muchas cosas, puede haber basura, puede haber coches estacionados, puede haber como una rampa para meter coches, o luego puede solo ya no existir la banqueta, un puesto, etcétera. Entonces sí. Y claro, esas son características de las banquetas y de las calles, pues más de colonias de origen de autoconstrucción, digamos. Ajá, claro. Sí. La familia de mi novio es de Catepec y cada vez que yo voy allá, te juro, o sea, me salgo enojada, y eso que yo no vivo ahí. O sea, nada más voy de visita y ya, ¿no? Pero sí es impresionante ver la cantidad de... En una cuadra, así, de una calle a la otra, es impresionante ver la cantidad de baches que hay en la calle. El otro me mandó un mensaje en Instagram, me pusieron que... Bueno, porque subí un video como de que, güey, cosas por las cuales no quiero envejecer en México, y puse como de que el bache, de que el no sé qué, que la rampa, que no era una rampa, ¿no? Ajá, entonces un cuate me puso como, mi abuelo fue una persona deportista toda la vida y fue súper saludable, pero 3 años antes de morir se tropezó en una banqueta que estaba mal hecha, se rompió la cadera y de ahí se fue para abajo. O sea, y eso fue culpa del sistema, del gobierno, de la manera en la que estaban construidas las calles. Me pareció horrible. Y pues como ese, muchísimos casos, ¿no? Sí, bueno, creo que tocas varios puntos importantes, pero pensaba que uno de ellos es que en general las ciudades de América Latina se caracterizan por ser muy desiguales, ¿no? Totalmente. O sea, de todo el mundo nosotros vivimos en las zonas con mayor desigualdad. En una misma ciudad puede haber gente con los ingresos más altos y también personas que viven en condiciones económicas muy difíciles, ¿no? Entonces, pero algo importante de todas las personas que estudiamos el espacio, urbanistas, arquitectas, geógrafas, es que además de esas desigualdades sociales y económicas, el espacio puede reforzarlas o puede crear nuevas desigualdades, ¿no? Entonces, por ejemplo, de una mujer que puede quizá ya vivir varias desigualdades por... no sé, tal vez no tener una pensión, ¿no? Justo por ser mujer y haber dedicado toda su vida a las labores de cuidado.
O, por ejemplo, que puede haber vivido discriminación, bueno, pensemos que también puede haber vivido violencia. Bueno, esas son una serie de desigualdades sociales y económicas que ella ya está viviendo, y además si le sumas a eso el estar localizada en una zona de la ciudad que tal vez sea muy peligrosa, o que tal vez justamente esté muy aislada, ¿no? O muy segregada del resto de la ciudad, o donde a veces incluso no tienes que estar en una localización muy lejana, pero puede que estés rodeada de muchas grandes vialidades que no te facilitan ni siquiera ir a visitar a alguien o moverte. Entonces sí, creo que ese es un punto muy importante, que el propio espacio en sí mismo genera las barreras y muchas veces hace nuevas desigualdades, ¿no? Entonces, y por otro lado, creo que también en el caso de las mujeres mayores, pues ellas hacen gran parte de sus actividades como en el espacio local. Entonces, claro. Por eso también es importante que ese espacio favorezca que tú, independientemente de la edad que tienes o de tu estado de salud, sigas haciendo las actividades que deseas, ¿no? De hecho, justo me gusta mucho que la Organización Mundial de la Salud, que habla mucho de los entornos favorables para las personas mayores, dice que, bueno, a lo largo de la vida el entorno debe tener como tres funciones importantes, ¿no? Cuando tú estás envejeciendo, pues tiene que promover que tú envejezcas de una manera saludable, que tengas acceso a todos los recursos para mantener tu salud y para seguir activo, y, o sea, para que no estés aislado y para que no pierdas la oportunidad de seguir manteniendo tu salud. Luego, a medida que vas envejeciendo y vives varios cambios, pues lo ideal es que justamente ese entorno compense favorablemente los cambios, ¿no? Por ejemplo, si adquieres una discapacidad o por cualquier tema ya no te es tan fácil moverte, pues que precisamente el entorno en el que vives, tanto tu casa como el barrio y la ciudad entera, no te limiten, sino que te faciliten el seguir haciendo tus actividades. Y como en una etapa mucho más avanzada, donde ya tal vez es demasiado difícil que te muevas o que tengas una vida completamente autónoma, pues que el espacio te siga garantizando condiciones de dignidad, ¿no? Entonces claro. Eso es muy importante, sí. Uy, qué fuerte. Y, o sea, por ejemplo, ¿tú has viajado a países en los que sí has visto esto o conoces como historias de otros países que sí tienen estas cualidades? Sí, justo este año estuve en Alemania, donde tengo una amiga que vive en Múnich, y me sorprendió mucho. Justo me puse a pensar en esto, en cómo a medida que vas viviendo la ciudad aprendes a circular por ella porque te facilita esa forma de vida, ¿no? Y justo me sorprendió mucho que en algún momento yo iba en el metro y vi a 2 personas mayores, yo creo que tenían como unos 70 años, en patines, y entonces entraron en patines desde el andén al metro, se sentaron y yo como wow, ya estaba sorprendida, pero después de eso salieron en la siguiente estación y siguieron y se fueron en las escaleras eléctricas en patines y yo dije, es que esta es la mayor muestra de que en este tipo de ciudades toda tu vida aprendes que el entorno es fácil de circular, ¿no? Claro. O sea, tal vez algo con lo que yo no estoy muy a favor es en pensar que las soluciones de otros países se tienen como que copiar y pegar, claro. Porque pues más bien tenemos que pensar en cómo las propias ciudades en las que vivimos, con sus características, con cómo las hemos construido, se pueden adaptar. Pero bueno, eso sí me hizo pensar, para que una persona de más de 65 años ande en patines y se meta en patines al metro con toda seguridad de que no va a pasar nada, es porque toda su vida ha experimentado esa ciudad en la que la ciudad no tiene esas barreras, ¿no? Qué fuerte. Sí, súper fuerte. No, es que aparte, o sea... No, es que es todo, o sea, el hecho de que tu ciudad, como el ejemplo que decías tú hace rato, ¿no? Como que eres mujer. De por sí ya tienes el estrés de que si vas caminando de noche o no, de día incluso, de que estar volteando a cada rato, estar al pendiente de que no sé qué, o con las llaves en la mano. Aparte, agrégale que tienes que estar cuidando que no te atropellen porque el semáforo estaba descompuesto, o que no te vayas a tropezar por el bache, o lo que sea. O sea, sí es todo, involucra toda una situación en la que las desigualdades se vuelven mucho más grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo,
hablemos de Ciudad de México específicamente. En los últimos 5 años, ¿qué cambios positivos has visto en la ciudad? Bueno, o sea, pero que sí funcionales, sí. Porque cambios han habido muchos, pero algunos no son tan funcionales. Bueno, creo que algunos cambios que sí se han buscado es, por ejemplo, el tener algunas calles más iluminadas, ¿no? Sí. Últimamente que he estado haciendo entrevistas con personas mayores en Tlalpan principalmente, pues como que hay una percepción muy favorable de los proyectos de las utopías porque recuperaron espacios públicos abandonados. Y además lo hicieron desde una visión como muy integral, ¿no? O sea, no solo pensar que hace falta un gimnasio, hace falta una cancha, sino hacer un proceso más participativo de trabajar con la comunidad y pensar qué tipo de espacios necesitan esas personas que viven justo en esa zona. Claro. Pensar también en espacios de cuidado para las personas mayores. Creo que lo que es muy favorable, sobre todo, es este tipo de proyectos como de recuperar el espacio público. También creo que todo lo que implica consolidar los sistemas de transporte público también son buenas acciones, pero lo que sí hay que reconocer, y eso pasa en general en todas las ciudades de México, es que el presupuesto que se destina para el automóvil, o sea, para todo lo que tiene que ver con el automóvil, ¿no? Tanto, no sé, las tenencias, pero también hacer distribuidores viales, bueno, todo el presupuesto es mucho mayor. Entonces, claro, como que ahí yo creo que en general en todas las ciudades de México se tiene que hacer un trabajo muy fuerte de dejar de privilegiar tanto al automóvil. Sí, claro. Exactamente. Ay, no, la verdad es que yo no tengo carro y tal vez por eso lo digo, desde mi privilegio. Ay, sí, no privilegio. Pero, güey, es que, ay, no, yo cada vez soy más irreverente con respecto a eso. O sea, como cada vez soy una peatona más irreverente de que no les agradezco a los carros. No les agradezco porque me tienen que dejar pasar. O sea, yo, de que... O sea, ya, cuando estoy de buen humor y como que neta sí se paró, como que era un cruce sin semáforo y sí se paró, sí de que, muchas gracias, ¿no? Pero casi no pasa, o sea, casi no, porque es, el peatón es el primero y el último, después del transporte público, después de todo, me podrás decir si no estoy en lo correcto, pero creo que sí. El carro es el último, el que tiene el último, ¿cómo se le llama? Pues el último. Sí, la última jerarquía. La última jerarquía, exactamente. Iba a decir algo con respecto a esto. Sí, que vi, bueno, básicamente como la manera en la que el capitalismo nos vende la cultura del carro es como, sí, claro, este hombre guapo que aunque no lo huela, sabes que huele rico, en un carro convertible, en una carretera de noche donde por alguna razón no hay ningún carro, él es el único carro, a toda velocidad, o como, no sé, o sea, un carro como yendo, de que subiendo y bajando, sin otros carros a su alrededor. Es como, güey, nos están vendiendo una falacia. O sea, vas a comprar el carro para estar en el pinche tráfico tocándole el claxon a todo el mundo, güey. No me podás dejar mentir. Exactamente. Acá la Monse está detrás de cámara, está diciendo que sí. Sí. Pero, justo, o sea, se nos vende una idea del automóvil que no es verdad, que no es verdadera. Y porque, pues claro, es lo que más deja. Si tú eres un peatón o si tú eres un ciclista, que yo soy ciclista, pues yo he pagado en toda mi vida, de que, bueno, no tampoco llevo muchos años, pero en los 2, 3 años, 4 tal vez, que llevo siendo ciclista, he pagado pues 1,000 pesos, y estoy exagerando, ¿no? Entre que la llanta, entre que el mantenimiento, no pago seguro, no pago tenencia, no pago estacionamiento. Entonces, al capitalismo no le conviene que tengas un carro. No le conviene que seas peatón o que seas ciclista. Le conviene que compres carros y carros y carros y carros. Entonces, creo que sí es como una manera en la que está construida. Y claro, le conviene que si vas a comprar un carro, las ciudades sean accesibles para los carros. Entonces, que sean avenidas gigantescas donde quepan 5 o 6 carros y que el peatón tenga que pasar así de que para que no lo vayan a atropellar. Está muy fuerte. Sí, es súper fuerte. Pues sí, estaba pensando que esto tiene mucho que ver con la forma en la que se pensó que se tenía que hacer la ciudad ideal del siglo XX principalmente, ¿no? Que es una idea como del urbanismo moderno, y como que esta idea de cómo tenía que ser la ciudad estaba pensada sobre todo en
organizarla por grandes actividades, ¿no? Algo que llamamos zonificación de la ciudad, es decir, en un lugar vives, en un lugar trabajas, en un lugar hay oficinas, en otro lugar hay fábricas, que es toda la idea, sobre todo de un urbanista francés muy famoso que se llama Le Corbusier, y que, bueno, básicamente todo el urbanismo moderno está basado en eso, en zonificar la ciudad en grandes espacios, y en separar las actividades, ¿no? O sea, que separar los espacios de los peatones y separar los espacios de los coches. Como que esto viene de una idea de querer organizar el espacio completamente, y además se basa en la idea de que hay un usuario promedio de la ciudad, o sea, como una persona que, claro, ya muchos años después, las críticas desde el punto de vista de la discapacidad, del feminismo, también de los estudios sobre envejecimiento, justamente han dicho, bueno, es que el problema es que esa ciudad, o la idea de ese ciudadano promedio estaba pensada en un hombre de mediana edad, que trabaja, ¿no? Que usa el automóvil, que tiene facilidad para moverse porque es joven, y eso implica que se dejó afuera a todas las personas que no están dentro de ese grupo de población. Y sí, lo que dices de que el capitalismo es pues culpable, claro, lo que pasa es que la ciudad, la forma en la que está construida y cómo está diseñada, pues es un reflejo de nuestro sistema económico. Entonces, este privilegio hacia el automóvil pues tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Primero que justamente cómo están pensados los espacios tan separados de donde vivimos y donde trabajamos, pues hacen distancias tan grandes como en la Ciudad de México, que a veces solo, o la forma menos complicada puede ser llegar por medio de automóvil, aunque bueno, ahora vemos que eso es cada vez más complicado porque se crea como como un ciclo vicioso en el que abres cada vez más vialidades y entonces promueves cada vez más automóviles, y eso solo lo vuelve todavía más complicado. Pero bueno, también creo que tiene que ver con que no todos tenemos la misma facilidad de no usar el automóvil, o bueno, tal vez no de no usar el automóvil, sino que otra vez recuperando lo que comentábamos hace rato, dependiendo de la zona en la que estés, puede ser más fácil o más difícil acceder al transporte público de calidad, ¿no? Totalmente. Sí, por ejemplo, en Tlalpan, que es donde yo vivo, el otro día me sorprendió reflexionar que no hay ninguna estación de metro porque pues es una zona como de piedra volcánica y de relieve muy accidentado, entonces el metro no llega ahí y solamente hay autobús de pasajeros, metrobús, pero la movilidad entonces es muy complicada, es muy compleja. Sí. Sí, claro. También depende de, pues si me conviene mejor pagar la gasolina y gastarme un poquito más, pero evitarme tener que formarme horas y que tener que transbordar porque el metro ya se descompuso, entonces ahora ya es camión. Sí, claro. Pero bueno, hablemos tantito de las mujeres mayores en las ciudades, porque ayer me dijiste que querías hablar de esto, entonces hablemos de esto. Sí, pues creo que a mí me gusta mucho el tema de las mujeres mayores en las ciudades porque me hace reflexionar que, bueno, muchas de ellas construyeron la ciudad con sus propias manos, ¿no? Como te comentaba, en las ciudades en México son, bueno, una de las características de nuestras ciudades es que es más de la mitad está construida por las propias personas que la habitamos, ¿no? Esto es algo que no pasa en otros países. Pero bueno, en el caso de nuestras ciudades, pues como crecieron muy rápido, pues muchas de las familias que llegaron a la Ciudad de México o a zonas urbanas en general en los años 60, 70, pues se dedicaron a construir sus propias viviendas, a construir sus propias colonias, y el papel de las mujeres en esos procesos fue fundamental porque ellas gestionaron que hubiera a veces escuelas, que hubiera servicios básicos, que hubiera luz, que hubiera agua, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante el tema de las mujeres mayores porque justamente esas mujeres que en los 60s y 70s construyeron la ciudad hoy ya se encuentran en etapas de vida más avanzadas. Y esto creo que tiene muchas implicaciones. Por un lado, preguntarnos, pues, qué clase de ciudad pueden experimentar ahora, ¿no? Porque seguramente en etapas más jóvenes podían hacer actividades diferentes, en donde tal vez iban a lugares más lejanos de donde viven y demás. Pero lo más común es que a medida que vas envejeciendo empiezas a habitar espacios más cercanos, ¿no? O sea, que seas un usuario de sitios más cercanos a tu hogar, que hagas las compras más cerca, ¿no? Que busques como esa red de apoyo cerca de donde vives.
Y entonces eso puede implicar que las mujeres mayores necesitan más intervenciones de calidad en los espacios cercanos a ellas, pero también que si quieren salir hacia otros lugares, viajar a donde sea que quieran viajar, como en esta etapa de vida, que la ciudad otra vez no las limite, ¿no? O no las invisibilice, que yo pienso que están muy invisibilizadas. Ok. Sí, totalmente. Pues creo que por un lado, cuando pensamos en las ciudades para las mujeres, tenemos que visibilizar que a lo largo de toda nuestra vida las mujeres tenemos papeles de cuidadoras, ¿no? Y Exacto. Eso nos marca, o sea, eso implica que tal vez desde que eres niña empiezas a hacer viajes para acompañar a un hermano o a una mamá o a un abuelo, por ejemplo, y después cuando eres joven también puede que empieces a cuidar. Creo que, por ejemplo, en nuestro caso, que somos jóvenes, seguramente hacemos muchos viajes de cuidado para nuestras mascotas, por ejemplo, que cuando eres madre, pues otra vez tu movilidad cambia porque está muy centrada en el cuidado de los hijos. Y que cuando eres una mujer mayor, pues otra vez, por muchas razones, principalmente que pues el sistema de cuidados en México no está muy consolidado y que nuestra idea de cómo cuidar está muy centrada en que el cuidado debe ser desde la familia, pues hace que las mujeres mayores asuman muchos roles de cuidados, ¿no? De cuidar de su pareja, de cuidar también de sus hijos, de cuidar de sus nietos. Papás. Y algo que a mí, en lo que pienso mucho últimamente es en cuidar, sí, de sus papás, ¿no? O sea, de mujeres mayores que cuidan a padres y a madres mayores. Entonces, por un lado, creo que esto implica que si pensamos en mujeres y ciudades, el cuidado se tiene que visibilizar. Y por otro lado, hay que visibilizar que las mujeres mayores como un grupo son cada vez más, o sea, es cada vez más grande ese grupo de población. Claro. Y también una característica muy importante es que ha crecido mucho el número de hogares de mujeres que viven solas. Entonces, como que si esto lo planteas dentro del contexto de la ciudad, pues implica varias transformaciones, ¿no? Por un lado, que los hogares, las casas, las viviendas de esas mujeres deben de estar adaptados, de ir cambiando para que ellas, independientemente de su edad, puedan seguir viviendo solas si así lo desean. Por ejemplo, así ejemplos de que puntuales para que alguien que nos esté escuchando pueda hacer cambios en su casa. Sí, pues por ejemplo, los espacios más prioritarios suelen ser el baño, ¿no? O sea, es muy importante que el baño tenga tiras antiderrapantes en el piso, que tenga una iluminación adecuada. Es muy importante evitar que no haya, evitar tapetes, o sea, los tapetes como para entrar o salir del baño, o los tapetes que están justo al salir de una puerta o al bajar un escalón son muy peligrosos, porque aunque lleven ahí toda la vida, pueden provocar que, cuando sales se deslice y te caigas. Y justo hace un rato me contabas una historia, ¿no? De un amigo que su tío se cayó. Bueno, precisamente en la edad avanzada, el vivir una caída puede ser un punto de inflexión para que tu vida cambie completamente. Y si estás llevando una vida muy autónoma, pues tengas muchas dificultades para recuperarlas, ¿no? Entonces, el baño, sobre todo el hacer intervenciones para que tus recorridos, por ejemplo, de la cama al baño, estén completamente libres de obstáculos, que haya una iluminación, tal vez una luz suave que te permita salir en la noche si necesitas salir de la cama al baño. También en la cocina, como igual evitar que haya zonas demasiado húmedas donde a lo mejor al preparar alimentos te puedas caer, pero también al mover cosas, o ir pensando, por ejemplo, en asientos y camas y, bueno, todo lo que implica como levantarte de una cama o de una silla, que también esos elementos no sean demasiado difíciles de llevar a cabo, sí. Ok. Y, ojo, amistades, estamos hablando como de las caídas, no porque solamente las personas mayores se caigan, también las personas jóvenes nos podemos caer, pero sí las caídas en las personas mayores son muy peligrosas. O sea, no recuerdo ahorita, no tengo la cifra en este momento, pero sí es un gran porcentaje de las muertes en personas mayores son por caídas. Entonces, pues sí, es un tema, es todo un tema. Entonces, sí, ya sí sabemos que hay personas mayores que son ágiles y que pero como este ejemplo de esta persona, incluso una persona ágil puede perder movilidad por una caída. Entonces, y en las ciudades, esto fue en la casa, en las ciudades, por ejemplo. Pues en las ciudades
se vuelve un poco más complejo. Por un lado están las intervenciones que ya te comentaba antes, ¿no? De los andadores, las calles, incluso parques y espacios públicos que faciliten la circulación. Pero creo que un tema muy importante es el de las viviendas, ¿no? O sea, si tenemos cada vez más mujeres mayores que viven solas, deberíamos empezar a pensar en cómo la ciudad ofrece modelos de vivienda que faciliten que ellas estén bien y que no estén aisladas. A mí una iniciativa que me gusta mucho es el de las viviendas colaborativas, el cohousing, que en México es menos común porque en realidad requiere una inversión muy fuerte, pero en España hay muchas cooperativas de vivienda. Que es como de que grupo de amistades se juntan, ¿no? Justo. Es algo muy bonito porque son grupos de personas mayores, generalmente mujeres, que se juntan y unan recursos para poder construir viviendas que sean como espacios compartidos. O sea, la idea de este tipo de viviendas es que tú tengas un espacio donde tú vives y tienes tu privacidad, pero que a lo mejor aspectos de cuidado como la cocina, la lavandería, pero también la compañía sean compartidos, ¿no? Qué bonito. Sí, eso me parece que es algo muy innovador y bueno, el punto no es solo que lo puedan hacer las personas con sus propios recursos, sino que también las políticas de la ciudad lo incentiven, que lo incorporen y que lo visibilicen, ¿no? Porque creo que uno de los principales problemas sería que eso no se encuentra dentro de las políticas de vivienda de las ciudades de México. Claro. Hice esta cara como de... porque pensé como, no sé qué tan... O sea, sería magnífico, pero no sé qué tan probable sea, ¿no? Al menos en los próximos 15 años. Sí. O sea, sí. No lo veo tan real en México. Estaría increíble, porque sí. Pero pues sí. Pero regresemos un poquito a lo de los cuidados y las mujeres mayores. Como, ¿por qué? Sí, las mujeres mayores, mujeres en general, siempre estamos cuidando, ¿no? De que ponle esto a tu hermano, o acompaña a tu hermano a no sé dónde, o que pon la mesa, o cuida a tu abuelita mientras yo regreso. Sí, siempre estamos cuidando. Desde que nacemos, el simple hecho de ser mujeres ya nos dictamina eso. Pero ¿cómo es que las mujeres cuidadoras, o sea, cómo es que se cruza con la accesibilidad en las ciudades y en las viviendas? O sea, ¿cómo? Sí, pues creo que justo a raíz de este rol tan reforzado que todavía está en México y en la mayoría de los países de que una mujer es la encargada de cuidar, pues esto implica que principalmente las quienes son cuidadoras de personas mayores son las esposas, las hijas, y bueno, o sea, mujeres de la familia, claro, ¿no? Que pueden ser nueras, pueden ser sobrinas, claro, ¿no? Pero principalmente las esposas e hijas. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, pues esto, ahorita que te escuchaba, recordaba que he estado revisando una guía sobre vivienda y cuidados que hicieron en el gobierno de Euskadi. Y decían que las caídas en la casa tienen un componente de género, porque generalmente sí, hay más mujeres mayores, pero también las mujeres mayores habitan más tiempo dentro de la casa, o sea, claro, hacen más sus actividades, claro, ahí que los hombres, y también las cuidadoras son principalmente mujeres, entonces este factor de riesgo de sufrir una caída en el baño, en la cocina, al tener que bajar las escaleras, que puede ser tú quien estás cuidando y te resbalas en el baño, ajá, porque tienes que mover a alguien que no se puede mover, o al revés, puede ser tú la persona que está recibiendo el cuidado y vives esa caída. Entonces hay un componente de género en las caídas, justamente, ¿no? Claro. Entonces, primero es esta parte de, bueno, el disminuir estos factores de riesgo en las viviendas, pues implica favorecer una vida mejor para quienes cuidan y para quienes reciben los cuidados. Y por otro lado, pues la ciudad, lo que te comentaba hace rato, como hemos pensado en las ciudades en un usuario promedio que es hombre y trabaja, eso implica que no las hemos pensado para una mujer que hombre cuida. Hombre joven además, ¿no? Ajá, exacto, un hombre joven, una mujer que cuida. Entonces, esto implica que no tenemos, por ejemplo, rutas de transporte pensadas en cuando las mujeres necesitan llevar a alguien hacia un hospital o hacia una escuela, ¿no? No solo los senderos peatonales son complicados, sino que los propios sistemas de transporte no facilitan eso. Por ejemplo, en las unidades de transporte público, pues hacen prácticamente imposible subir a alguien en silla de ruedas o estar
o ir cargando cosas de la comida, por ejemplo, ¿no? Porque no hay espacio, no hay como un espacio designado donde tú puedas poner como guardabultos, por ejemplo. En algunas unidades de Metrobús del centro sí lo hay, justamente por eso, pero en general es muy difícil que eso exista. También es muy difícil como que haya unidades de transporte público para subir con una carreola, por ejemplo, ¿no? Claro. Y otro punto importante es que a veces los espacios se piensan con un criterio de diseño mínimo, y este criterio de diseño mínimo pues obviamente desde el ojo del hombre. Ajá, exacto, exacto, justamente. Obviamente no considera que pueda haber más de una persona circulando, ¿no? O sea, tú puedes ir con por ejemplo, una mujer mayor que va con su nieto o una hija que está acompañando a su padre en silla de ruedas, ¿no? Entonces... básicamente la idea de que las mujeres cuidan implica visibilizar que el cuidado es un trabajo y que es una actividad que requiere infraestructuras específicas en la ciudad, ¿no? Que todavía no existen o que no están muy consolidadas. Pero a mí también ahorita me recordaste una historia de una vez que yo iba bajando en mi bici hacia el Metrobús y bajó una mujer mayor con varias bolsas de comida bastante grandes del autobús, porque donde yo, o sea, hacia ese cruce donde está el Metrobús, yo iba en la bici y justo ahí paran los camiones que bajan de la colonia, baja la gente y toma el Metrobús, y ella hizo eso, ¿no? Y entonces bajó con sus bolsas y le dije, oiga, le ayudo a llevarlas en mi bici de aquí al Metrobús, era como media calle. Ah, ok. Sí, y entonces platiqué con ella un rato y le dije, ¿a dónde va? Y me dijo, pues voy a visitar a mi hermano porque él vive solo y yo le llevo toda la comida todos los días, ¿no? Y vive en Iztacalco. Y yo, ¿cómo que en Iztacalco? Bueno, de Tlalpan a Iztacalco es un trayecto como de 2 horas, ¿no? Entonces, imagínate, una mujer mayor que puede vivir, por ejemplo, tal vez vivía sola, como te contaba hace rato, y su hermano tal vez también vive solo. Y justamente como la ciudad no ha pensado en que esto es una necesidad, o sea que hay personas solas en varias partes que necesitan recibir alimentos, compañía, etcétera, entonces eso implica una carga de trabajo muy grande para ella, porque todos los días tiene que preparar los alimentos y hacer un viaje de 2 horas de ida y de 2 horas de regreso. Y con dificultades. Exacto, y con muchas dificultades para que esa otra persona de su familia esté bien, ¿no? Wow, sí. Qué fuerte. Ya para ir cerrando, porque casi se nos termina el tiempo, ¿qué podemos, sé que el gobierno tiene mucho que hacer, pero cómo podemos como individuos cambiar las cosas? No sé si haya algo que podemos hacer como individuos. Pues sí, creo que por un lado hay que pensar en cómo los espacios en los que vivimos, independientemente de nuestra edad, el espacio de nuestra casa está facilitando o facilitará en los próximos años que no haya dificultades para movernos, ¿no? O sea, lo que yo les comentaba de que las cocinas, los baños, los pasillos sean seguros, bueno, ese es un cambio que nosotros podemos pensar en nuestro día a día. Claro. Creo que el otro tiene que ver con irnos haciendo más responsables de nuestras formas de movilidad, pero también con visibilizar, ¿no? O sea, el seguir hablando de estos temas, creo que también el exigir que estén dentro de las agendas de las ciudades es muy importante, ¿no? Y creo que tal vez como en quienes trabajamos en temas de la ciudad, pues es nuestra obligación enterarnos de estos temas y particularmente cuando hablamos del cuidado, pues siempre es importante pensarlo como un trabajo, pensar que es una actividad muy importante sin la que no podríamos hacer nuestras actividades del día a día y que por lo tanto merece un valor social muy grande, ¿no? Totalmente. Sí. Sí, pues ir metiendo presión para que cada vez las ciudades sean más y más y más accesibles. Pues sí. Estuvo muy chido esta plática, pero siento que necesitamos hablar más, pero ya no hay tanto tiempo. Pero sí, pues me voy con seguir hablando de esto, pidiendo justicia para peatones, pidiendo justicia para ciclistas, pidiendo justicia para mujeres cuidadoras, para personas que vivan en zonas donde no hay intervención por parte del gobierno en las ciudades, ¿no? Y en las calles. Y pues sí, para cambiar lo que podamos cambiar desde nuestra casita. Sí, y claro, también hay una responsabilidad muy grande pues del Estado, ¿no? Que creo que es mayoritaria. Totalmente. O sea,
creo que por un lado es importante tener conciencia de estas situaciones, pero también el Estado finalmente es el regulador de muchas actividades, entonces, bueno, de todas, teóricamente. Entonces, pues hay una gran responsabilidad de los gobiernos urbanos para que las ciudades sean mejores lugares para vivir. Totalmente, sí. Ay, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Quieres decir algo más antes de despedirnos? Pues muchas gracias por invitarme. Me gusta mucho hablar de estos temas, entonces siempre es un gusto para mí estar aquí y qué chido que estés haciendo este trabajo. Qué chido. Sí, se nota que te gusta. Pero bueno, qué bonito que estás haciendo también esto tú y muchísimas gracias por estar acá. Y amistades, también muchísimas gracias a ustedes por estar escuchando y apoyando. Siempre les voy a agradecer por estar apoyando este proyecto y no solamente el proyecto, sino también el movimiento antiedadista, ¿no? Y el movimiento por una vejez digna para todas las vejeces del mundo, incluidas las mujeres cuidadoras en zonas precarias o todas las vejeces merecen dignidad. Y bueno, antes de despedirme, muchas gracias otra vez a nuestras patrocinadoras, nuestros patrocinadores. Y por parte de una de nuestros patrocinadores, Bianca, te tenemos un regalito. Muchas gracias, muchas gracias. Unos cubiertitos para tu casa. Sí. Yes. Gracias. Muchísimas gracias, amistades. Y nos vemos en el próximo episodio de Vaya Vamos. Bye.